Buenas noches y muchas bendiciones para todos. Esta noche estaremos cubriendo Mateo 13, el verso 44, y se titula El tesoro escondido. Y voy a darles lectura a lo que dice Mateo 33, el verso 44. Y dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Vamos a hacer algunas definiciones acerca de esta parábola. La primera es el tesoro escondido. ¿Qué quiere decir? Es el reino de Dios, porque Jesús empezó de esa manera. El reino de Dios es como un tesoro escondido. Entonces, el campo es el lugar donde se escondió este tesoro. No podemos identificarlo como el mundo o como la iglesia o el planeta Tierra. Es simplemente un lugar donde una persona puede encontrar el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Amén. Y por la fe. Descubrir el tesoro simplemente quiere decir el descubrir el reino de Dios, o sea, recibir el mensaje de salvación a través de Jesucristo, escuchar la palabra de Dios. El hombre es una persona que está viviendo su vida diaria, su rutina de todos los días, y esta persona, este hombre, no está buscando nada en particular. Simplemente está viviendo su vida normal. Hay una explicación en cuanto cuando dice lo volvió a esconder. Esto sí que fue un poco difícil de entender esta parte, pero pues Dios nos ayuda, ¿verdad? Y el hecho de que este hombre volvió a esconder este tesoro quiere decir que este hombre se puso a pensar acerca de lo que había encontrado. Y él se puso a analizar todo lo que él podría perder y en la otra parte también todo lo que podría ganar en cuanto por haber encontrado este tesoro. En Lucas 14:28 tenemos algo que nos ayuda a entender un poquito lo que verdaderamente quiere decir el sentarse a pensar y considerar. Dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Es así como en la vida diaria también nos sentamos a considerar el costo, si vale la pena o no, cuánto gano, cuánto voy a perder, en fin. Eso es lo que quiere decir que lo volvió a esconder, o sea, se puso a pensar. Es también importante mencionar que este hombre volvió a guardar el tesoro porque para él era importante obtenerlo legalmente, no robarlo, no quedarse como decimos, me lo hallé, entonces me lo quedo, ¿verdad? No era la actitud de este hombre, sino que él quiso hacer las cosas bien, correctamente. Amén. Entonces la parábola continúa y dice: este hombre estaba lleno de alegría. Es este gozo de descubrir el reino de los cielos que tiene gran valor. Y finaliza esta parábola diciendo que él vendió todo lo que tenía y compró este campo. En otras palabras, este hombre entregó todo lo que tenía. Se entregó a sí mismo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros adoramos todos los días de nuestra vida. No buscamos, no esperamos un día especial, sino que lo adoramos y bendecimos, porque Él es el que nos ha mostrado el reino de los cielos, y lo adoramos, bendecimos cada día y en todo momento, en todo lugar. Amén. Quiero explicarles un poquito también acerca de lo que, la razón, digamos así, de esta parábola. En Israel, antiguamente,
había conflictos sociopolíticos y las familias tenían que huir apresuradamente. Entonces, normalmente el padre de familia hacía un hoyo en la tierra y escondía las cosas que ellos consideraban de valor para después regresar y encontrarlo. Y solo la persona que lo escondía sabía dónde estaba. Entonces es posible que este hombre encontró uno de estos tesoros, ¿no? También vemos que este hombre no está buscando por ninguna cosa en especial. Simplemente el hecho de que está cavando en la tierra nos da a entender que este hombre está trabajando. Puede ser que está abriendo surcos para sembrar o está haciendo un hoyo para, no sabemos, para tal vez poner una cerca. Pero el hombre está trabajando, está haciendo lo que parece era su vida diaria, ese era tal vez su trabajo. Entonces no está buscando nada en especial, sin embargo se encontró con este tesoro y dice que lo volvió a guardar. Como dije anteriormente, él se puso a pensar cómo podía obtener este tesoro legalmente sin simplemente quedárselo, nada más porque lo encontró. Y renuncia a todo, vende todo lo que tenía para quedarse con este tesoro de gran precio. Entonces, este hombre se da cuenta que no hay nada en la vida de este hombre que se compare con este tesoro que encontró. Vendió todo lo que tenía y se fue a comprar el campo donde encontró este tesoro. Yo quisiera preguntarles, ¿qué nos dice Jesús acerca de nuestro Padre Celestial? ¿Qué también nos enseña Jesús acerca del reino de los cielos? Recordemos que estas parábolas, cuando Jesús las presenta, dice cómo es el reino de los cielos. O sea, Jesús nos está ayudando a entender el reino de los cielos. Amén. Para empezar, quiero decir, número 1, el reino de Dios es lo más precioso y lo más valioso que una persona puede obtener en su vida. Y este hombre dice, hace un análisis, o nosotros pensamos que hizo un análisis para obtener este tesoro. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿analizas tú las circunstancias en las que tú te encuentras? ¿Analizas tus opciones? ¿Consideras los puntos que están a favor y los puntos que están en contra en alguna situación? ¿Haces un análisis del beneficio comparado a lo que te cuesta? ¿Tiene la vida eterna algún valor para ti? ¿Tiene el perdón de tus pecados algún valor para ti? Para continuar, el segundo punto que vamos a considerar es que el reino de Dios se lo descubre, como el hombre descubrió este tesoro. Los discípulos no estaban buscando el reino de Dios, pero Jesús se los presentó. La mujer samaritana estaba buscando agua, pero al encontrarse con Jesús, ella descubrió el agua viva. Amén. Una relación con Jesucristo y con Dios el Padre nuestro. El tercer punto tiene que ver con que el reino produce gran gozo en el ser humano. Este hombre encontró el tesoro y se llenó de gran gozo, aunque ya había considerado que tenía que vender todo lo que tenía. Pero este gozo es muy diferente comparado con la alegría. La alegría es solamente por un momentito y de repente viene un problema o alguna situación y ya se nos pasó toda esa alegría. Porque es así, es una cuestión de emoción, es una cuestión totalmente de un momento y nada más. Y en cambio el gozo permanece a pesar de que las circunstancias puedan ponerse difíciles. El gozo
¿Por qué permanece con el ser humano? Es porque el gozo viene de Dios. Amén. Y hay una escritura muy linda en Primera de Pedro, los versos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 8 y 9, dice: ustedes aman a Jesús a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Bendita sea la palabra de Dios. El cuarto y último punto que vamos a considerar esta noche en cuanto a esta parábola es que cada uno de nosotros debemos de recibir el reino de los cielos individualmente. Quiere decir, esto es cuestión de cada uno de nosotros. Entrar al reino de los cielos no es cuestión de pensar en esto y nada más. Tampoco se trata de conocer acerca del reino de los cielos. No es cuestión de pensamiento o de conocimiento. Para entrar al reino de Dios tenemos que responder de una manera activa. ¿Y cómo respondemos? Es por fe, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y esa es la mejor manera de honrar a Jesucristo, que ha venido a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, darnos vida eterna y ayudarnos a nuevamente establecer una relación con el Dios Todopoderoso, nuestro Creador y nuestro Padre. Yo quiero decir, por último, en cuanto a esta parábola y los discípulos que por primera vez escucharon esta parábola, 12 hombres que esperaban que Jesús sea el Mesías de Israel, un hombre que iba a venir, o una persona, un rey que iba a venir con un ejército poderoso, iba a destruir a los invasores romanos, que esos eran los que estaban invadiendo Israel en el tiempo de Jesús, y que también iba a ser coronado como el rey de Israel. Sin embargo, estos primeros discípulos, estos 12 hombres, están siendo testigos de la gran oposición que Jesucristo empezó a enfrentar. Y esta oposición, lo hemos visto en el libro de Mateo, está yendo en una escalada, está yendo de mal en peor, está aumentando la oposición hasta el punto, como lo vimos en el capítulo 12, que hablan incluso acerca de cómo pueden matar a nuestro Señor Jesucristo. Estos son los hombres, los 12 discípulos, son los que se dan cuenta, son los primeros en darse cuenta que si ellos quieren entrar al reino de Dios, deben renunciar a sus aspiraciones de la liberación del pueblo de Israel, porque no era todavía el tiempo. Deben también renunciar a todo lo que son y todo lo que tienen. Amén. De hecho, en el momento que Jesús pronunció esta parábola acerca del tesoro escondido, estos 12 hombres ya habían renunciado a todo lo que tenían, habían renunciado ya a sus familias para seguir a Jesucristo. Al final de este capítulo 13 de Mateo, estos mismos discípulos también serán testigos del rechazo de Jesucristo en el pueblo de Nazaret, que es el lugar donde Jesús se había criado. La gente que lo había visto crecer y lo conocían bien, lo rechazaron. Es más, en el capítulo 14, en lo que vayamos estudiando, verán también, y estos discípulos escucharon la noticia de que Juan el Bautista, el primo de Jesús, había sido horriblemente asesinado. En el capítulo 16, unos capítulos más adelante de donde estamos, también Jesús
les da claramente el anuncio de su muerte. Eso es lo que se les quedó más que el anuncio de su muerte y resurrección. Ellos solamente entendieron la parte de la muerte de Jesús. A pesar de todo esto, de todas estas malas noticias, de estas situaciones, de estos momentos tan oscuros y tan difíciles, estos primeros discípulos de Jesús son también los primeros en recibir el gozo de ser parte del reino de los cielos, de la esperanza de una eternidad con Dios y con Jesucristo nuestro Señor. Por esa esperanza vale la pena renunciar a todo y obtener la gracia de Dios que la recibimos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Voy a terminar con 2 preguntas. ¿Tiene el reino de Dios algún valor para ti? Y mi última pregunta, ¿cuál es el valor del reino de Dios para ti?